Establece las diferencias de un régimen democrático y uno dictatorial. 3. Diferencias principales entre democracia y dictadura. Primero, autoridades electas de forma libre versus autoridades por la fuerza. Mientras que en las democracias las autoridades se escogen por votaciones, las dictaduras suponen como una usurpación. En la dictadura, un individuo o grupo se adueña del poder de forma violenta o ilegal. Por ese aspecto, no solo abarca el inicio del gobierno y la toma por la fuerza de un cargo, sino también que se proyecta en el tiempo. Es decir, el pueblo debe elegir según su preferencia, sin ser obligado y teniendo múltiples opciones. 2. Respeto a las leyes y a la Constitución. Las democracias suponen, por decirlo así, que el poder se rige por unas leyes que lo limitan y le dan como funciones específicas, y también los gobernantes democráticos se comprometen como a velar porque todas estas personas puedan ejercer sus derechos. Al contrario, los dictadores buscan eliminar los derechos. Buscan eliminar los derechos humanos en la práctica como tal y no respetan ni hacen cumplir como la protección del pueblo. 3. Disidencia. Es decir, en los regímenes autoritarios y dictatoriales, los opositores o disidentes no están permitidos como a los líderes opositores que el gobierno se les persigue, que esos encarcelan y se les prohíbe participar en la vida pública. Las democracias, por su lado, conviven con los adversarios políticos, que esto incluye la participación política de los que piensan distintos y el respeto de los derechos civiles, rasgos que no son comunes en las dictaduras. 4. Gobiernos temporales versus perpetuos. En la democracia, los límites temporales son necesarios para poder planificar estrategias y metas concretas. Por ello, todos los gobiernos deben ser renovados de forma constantemente. Así, la población puede escoger a quien cree más capacitado para un determinado cargo. Esto es lo que se lleva a cabo en las democracias. Sin embargo, los dictadores buscan como tal quedarse con todo el poder el mayor tiempo posible. Para ello suspenden o posponen como las elecciones y hacen trampas o cambian las leyes. Quinto y último punto. De esas diferencias es el último punto. Separación de poderes versus la centralización. En las democracias, el poder se divide en diferentes mandos y sistemas. El poder ejecutivo lo ejercen las autoridades nacionales y locales. El poder legislativo recae en los congresos y parlamentos, que tienen como tal las funciones de hacer las leyes y modificarlas. Y por último, el poder judicial, que recae en los tribunales altos y menores y en sus jueces. Pero en las dictaduras, estas funciones se concentran como tal en un solo grupo o persona y no se dividen ni las tareas ni el control. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, esta es mi segunda intervención acerca del trabajo. Este es el punto 4, que es qué son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos están en la Constitución Política de 1998 de Colombia. ¿Qué son los derechos? Los derechos es algo que se nos brinda en el momento de nacer. O sea, nacemos en el momento que, nosotros empezamos a tener derechos cuando nos cortan el cordón umbilical. Ahí es donde empezamos a tener derechos y supone que ahí es cuando nacemos. Y los derechos son algo que está globalmente, pero claro que hay más derechos en unos países que en otros. Los derechos más conocidos son el derecho a la vida, el
derecho a la alimentación y derecho a la educación. Los derechos también van enlazados con los deberes, o sea que si recibimos a veces también tenemos que dar de nuestra parte. Uno de los deberes es cuidar el ámbito que nos rodea, respetar a los mayores y entre otros, pero en sí lo que es los derechos es algo más que todo que se nos da a la hora de nacer y los podemos encontrar en la Constitución política. Y sí, o sea, es eso, los derechos humanos es algo que por obligación y por ley nos tienen que dar. 5. Si hablamos de Colombia, ¿cómo ha sido la evolución histórica de los derechos humanos? Bueno, esta es mi segunda intervención en el video y en esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre la evolución de los derechos humanos en Colombia. Bueno, entonces básicamente empecemos hablando de este tema desde antes. Digamos que Colombia ha tenido mucho trayecto en cuanto a los derechos humanos, pues porque es evidente que en muchas ocasiones estos han sido y siguen siendo violados. Entonces, por ejemplo, en los años anteriores, pues el país logró muchas cosas, que fue como el derecho a que las mujeres pudieran estudiar, el derecho a que las mujeres pudieran votar. Bueno, también digamos que se logró pues como que el trabajo fuera más justo o igualitario, y pues también cabe recalcar pues el tema pues de que nos liberaron pues para no seguir siendo esclavos. Bueno, si venimos pues como un poquito a la actualidad, digamos que las comunidades que seguían siendo como más víctimas o siguen siendo más víctimas pues de la violación de sus derechos son como las comunidades rurales. Pues digamos que con todo ese tema de las FARC, y aún existen muchísimas fuerzas armadas pues que hacen que muchos derechos se sigan viendo violados. Bueno, entonces digamos que las mujeres son como el foco de muchas agresiones en el país, porque digamos que la mayoría de ellas sufren de muchas violaciones, muchos abusos, mucho maltrato, que incluso hubo un punto donde Colombia fue ampliamente reconocido como el país más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque digamos que el grupo de personas que se proponían defender los derechos humanos terminaban siendo como agredidos o terminaban siendo callados por hacer un llamado a que nos respeten y que nos den los derechos que como ciudadanos nos merecemos. Entonces digamos que ahí se veía pues como otra afectación a los derechos, porque el gobierno no les daba como una protección a ellos, o sea, por ellos ser como nuestros defensores, nuestras defensoras, como del territorio, de que todos esos derechos se cumplan, el gobierno debería de brindarles como un respaldo, debería pues como de hacerles una protección, algo pues que no se daba. Otro tema pues acerca pues como de la evolución de nuestros derechos ha sido pues como todo el tema de los pueblos indígenas, porque digamos que en muchas ocasiones ellos no son como entendidos o comprendidos de la manera que deberían, y digamos que se violan sus derechos o no se les dan derechos como lo son la salud, que es algo muy importante para toda la población independientemente de que ellos sean un grupo indígena, aunque eso no debería de afectar porque todos somos ciudadanos colombianos. Otro tema pues que se ha visto mucho en el país ha sido pues como los desplazamientos forzados por parte de fuerzas militares. Bueno, digamos que en Colombia sí avanzó mucho desde la Constitución de 1991. O sea, eso le dio a Colombia como un avance legislativo y jurídico en cuanto a los derechos. Pero se siguieron presentando graves violaciones por parte de los distintos grupos armados del conflicto. 6. ¿Por qué se puede decir que los derechos humanos en Colombia son una causa incomprendida? Punto 6. La frase "los derechos humanos en Colombia son una causa incomprendida". Esta frase significa que en Colombia no se respetan los derechos humanos, y aún así muchas entidades gubernamentales dicen que en ese país
se aplican los derechos humanos, algo incomprensible. El titular de los derechos humanos es cualquier individuo de forma personal. Los derechos humanos pueden ser violados por cualquier otro individuo, en forma general, una persona que goza de derechos humanos desde que nace hasta que muere. Esa es la explicación de esta frase, que los derechos humanos son incomprendidos. Entonces con este punto terminamos y muchísimas gracias por su atención prestada.